Damián Ferrer poseía una riqueza que podría comprar naciones enteras, pero en el cofre de su pecho, su corazón albergaba un secreto que lo envenenaba con cada latido. El día que programó una visita a aquel orfanato para formalizar una generosa donación, jamás contempló la posibilidad de que una pequeña de apenas 5 años se lanzara hacia él, atravesando el salón con una urgencia desesperada. Su grito, «¡Papá!», retumbó frente al enjambre de cámaras, y lo que aconteció en los instantes siguientes demolió y reconstruyó su existencia por completo. Damián Ferrer, a sus 42 años, era el arquitecto de una fortuna que excedía la más febril de las imaginaciones. Sus corporaciones tecnológicas habían redefinido las reglas del juego en el mercado latinoamericano, con tentáculos de inversión que se extendían por cada rincón del continente. Su nombre era un fijo en las crónicas satinadas que listaban a los hombres más acaudalados de México. Sin embargo, en esa particular mañana de marzo, mientras se anudaba la corbata de seda en la soledad de su penthouse con vistas a la Ciudad de México, sus pensamientos no estaban en las cifras de sus cuentas bancarias. Su mente estaba anclada en un fantasma que había esquivado metódicamente durante un lustro entero, la ineludible confrontación con su propio pasado. Ricardo, su asistente personal, había llegado con la puntualidad de un reloj suizo, portando la tableta que contenía el itinerario del día, una coreografía de obligaciones perfectamente diseñada. Señor Ferrer, el vehículo lo aguarda en la planta baja. La visita al orfanato La Cuna de Los Ángeles está confirmada para las 11 en punto. La prensa ya ha sido convocada para documentar la entrega del donativo. Damián se ajustó el nudo de la corbata, su reflejo devolviéndole la imagen de un hombre en la cúspide del éxito. Alto, de cabello oscuro y engominado hacia atrás con precisión milimétrica, y con unos ojos verdes que habían protagonizado más portadas de las que era capaz de recordar. Pero tras esa fachada de control absoluto, su reflejo le mostraba una verdad oculta para el resto del mundo, la silueta de una culpa que lo acechaba, implacable, desde hacía 5 largos años. ¿De cuánto es el donativo?, inquirió, aunque la respuesta ya la conocía de memoria. 2 millones de pesos, señor. Serán destinados a la remodelación de las instalaciones y al establecimiento de un nuevo programa educativo. Bien, musitó, pero nada estaba bien. Nada había vuelto a estarlo desde aquella fatídica noche de diciembre, 5 años atrás, cuando tomó la decisión más ruin y cobarde de toda su vida. El viaje hacia el orfanato transcurrió en un silencio denso y pesado. Damián observaba el desfile de edificios a través de la ventanilla blindada de su Mercedes, pero su conciencia residía en otro tiempo y lugar. Se encontraba en un modesto apartamento en la colonia Roma, donde una joven de 23 años le había comunicado una noticia que hizo temblar los cimientos de su mundo. «Estoy embarazada, Damián». Esas palabras brotaron de los labios de Sofía como una confesión susurrada, teñidas de esperanza y formuladas como una pregunta que él, en su soberbia, fue incapaz de responder. En aquel entonces, Damián contaba 37 años y acababa de sellar la negociación más monumental de su trayectoria profesional. Se sentía el rey del mundo, un soltero codiciado, libre de ataduras, con un porvenir ilimitado extendiéndose ante él. Lo de Sofía era complicado. Era la hija de su empleada doméstica, una joven de una inteligencia brillante que cursaba la carrera de pedagogía en la universidad, mientras dedicaba sus tardes a limpiar oficinas para apoyar económicamente a su madre. Sus caminos se habían cruzado una tarde en que él regresó a casa antes de lo habitual y la descubrió en su biblioteca personal. Estaba completamente absorta en la lectura de uno de sus complejos manuales de economía, con una concentración tan profunda que solo poseen aquellos con una sed genuina de conocimiento. Cuando ella notó su presencia, un rubor intenso le cubrió las mejillas y comenzó a balbucear disculpas. «Lo lamento muchísimo, señor Ferrer. No debí tocar sus libros». «¿Te interesa la economía?», le había preguntado él, intrigado. «Me parece fascinante. Mi vocación es ser maestra, pero considero que comprender el funcionamiento del dinero es fundamental para cualquiera». Aquella primera conversación fue la semilla de muchas otras. Sofía acudía a limpiar 2 veces por semana, y Damián, de forma gradual e inesperada, comenzó a anhelar la llegada de esos días.
Ella era un universo aparte de las mujeres que poblaban su círculo social. Su fortuna no la impresionaba. De hecho, parecía sentirse genuinamente incómoda cuando él hacía alusión a sus negocios. Hablaba de los niños a los que enseñaba en sus prácticas con un fervor y un cariño casi maternales. Sus sueños eran sencillos, pero de una belleza abrumadora. Deseaba fundar una pequeña escuela en su barrio, anhelaba ayudar a su madre a adquirir una casita propia, quería, en definitiva, dejar una huella positiva en el mundo, paso a paso. La atracción entre ellos fue una fuerza de la naturaleza, y el romance que floreció fue la experiencia más auténtica y visceral que Damián había experimentado jamás. Pero cuando Sofía pronunció las palabras "estoy embarazada", todo ese castillo de naipes perfecto se vino abajo. El pánico lo paralizó. Su empresa estaba en la antesala de su debut en la bolsa de valores. Los medios de comunicación escrutaban cada uno de sus movimientos. ¿Qué dirían los titulares cuando se filtrara que había dejado embarazada a la hija de su trabajadora del hogar? ¿Cómo justificaría haberse enamorado de una muchacha de 23 años que se ganaba la vida limpiando oficinas? La cobardía se impuso. Le dijo a Sofía que necesitaba espacio, tiempo para procesarlo. Le dijo que la situación era delicada. Le dijo todas y cada una de las frases vacías que un hombre pronuncia cuando le falta el coraje para asumir las consecuencias de sus actos. Y después, simplemente, se esfumó de su vida. Alteró los horarios de la empleada para que Sofía no tuviera que volver a pisar su casa. Bloqueó su número de teléfono. Se sepultó bajo una montaña de trabajo, como si la vorágine de los negocios pudiera incinerar el recuerdo de su traición. 6 meses más tarde, su empleada le comunicó que Sofía había dado a luz a una niña. Una bebita preciosa, señor Ferrer. Es idéntica a usted. Aquellas palabras fueron dagas que se le hundieron en el alma, pero él mantuvo la compostura, fingiendo una indiferencia que no sentía. 2 años después, se enteró de que Sofía había sufrido complicaciones severas tras el parto, problemas de salud que exigían tratamientos costosos. Su madre se vio obligada a vender su hogar para cubrir las facturas médicas. Sofía tuvo que abandonar la universidad. Le resultaba imposible compaginar los estudios, el trabajo y el cuidado de una bebé con una salud frágil. 3 años después, la empleada, con el rostro surcado por las lágrimas, le dio la noticia definitiva: Sofía había fallecido. Una afección delicada que su cuerpo nunca logró superar del todo. Señor Ferrer, la niña se ha quedado huérfana. La han internado en un hogar infantil, su abuela está demasiado anciana y enferma para hacerse cargo de ella. Aquella noche, por primera vez en su vida, Damián se emborrachó hasta perder la conciencia. Lloró con una desolación animal, hasta que sus ojos se secaron. Comprendió entonces la magnitud de su catástrofe. No solo había destrozado la vida de Sofía, sino también el futuro de su propia hija. Durante los 2 años siguientes, vivió prisionero de esa culpa. Realizó donaciones anónimas a diversas casas hogar, un intento patético de expiar su pecado con dinero. Había investigado discretamente el paradero de su hija, pero el valor para ir a verla, para enfrentarse al espejo de su fracaso, siempre le faltó. Hasta ese día. Su equipo de relaciones públicas le había propuesto la visita a la cuna de Los Ángeles para realizar un donativo público. Es excelente para su imagen, señor Ferrer. Demuestra su faceta humanitaria. Lo que ellos ignoraban era que su hija estaba allí. Nadie, excepto él, lo sabía. Cuando el automóvil se detuvo frente al orfanato, Damián sintió un temblor incontrolable en las piernas. El edificio era de una arquitectura modesta, pero se notaba el esmero en su cuidado. Un pequeño jardín frontal albergaba los juegos y las risas de un puñado de niños. Un batallón de cámaras de televisión lo esperaba, junto a reporteros armados con micrófonos y un pequeño grupo de curiosos. La directora del orfanato, una mujer de edad avanzada llamada Sor Elena, salió a su encuentro con una sonrisa que irradiaba calidez. Señor Ferrer, qué inmenso honor tenerlo con nosotros. Los niños están increíblemente emocionados por conocerlo. El honor es todo mío, hermana, respondió, su voz sonando extrañamente lejana. Mientras se dirigían a la entrada,
Damián pudo escuchar el coro de voces infantiles cantando en el interior. Su corazón martilleaba contra sus costillas. ¿Estaría ella allí dentro? ¿Sería capaz de reconocerla? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿lo reconocería ella a él? Hemos organizado una pequeña bienvenida, le explicó Sor Elena. Los niños llevan toda la semana ensayando. Les hace muchísima ilusión conocer a alguien tan importante. Estoy convencido de que será maravilloso, mintió. Ingresaron en el salón principal, donde una treintena de niños de diversas edades estaban dispuestos en hileras, ataviados con sus mejores galas. Había bebés en los brazos de sus cuidadoras y adolescentes cuya estancia en el orfanato estaba a punto de concluir. Y entonces, en la primera fila, la vio. Damián la reconoció al instante, como si un rayo le hubiera partido el alma. Tenía 5 años, el cabello de un castaño claro que refulgía bajo la luz artificial y los mismos ojos verdes que él confrontaba en el espejo cada mañana. Era menuda para su edad, de una timidez palpable, y se aferraba a un oso de peluche visiblemente desgastado. Era absolutamente perfecta. Y era suya. Las cámaras no dejaban de grabar, los flashes de los fotógrafos estallaban sin cesar. Sor Elena presentó a Damián ante los niños, describiéndolo como un hombre de gran corazón que había acudido para ayudarlos. Los pequeños comenzaron a entonar una canción de bienvenida. Damián intentaba prestar atención, pero su mirada estaba imantada, incapaz de apartarse de su hija. Ella cantaba en un susurro, con los ojos fijos en el suelo la mayor parte del tiempo. Una vez finalizada la canción, Sor Elena lo invitó a saludar a los niños uno por uno. Les encanta conocer gente nueva, comentó. Damián se aproximó a la primera fila, donde se encontraban los más pequeños. Fue saludándolos a todos, preguntándoles sus nombres, intercambiando unas pocas palabras amables. Los niños reaccionaban con una mezcla de emoción y timidez. Y entonces, llegó el instante que había temido y anhelado a partes iguales. Se arrodilló frente a su hija. Hola, le dijo con una suavidad que no sabía que poseía. ¿Cómo te llamas? La niña alzó la vista y sus miradas se encontraron. Durante un segundo que se expandió hasta convertirse en una eternidad, simplemente se observaron. En aquellos ojos verdes, Damián descubrió una inteligencia que lo desarmó, una melancolía impropia de su edad y algo más, una especie de reconocimiento primigenio. Lía, musitó él, incapaz de contenerse. La niña parpadeó, desconcertada. ¿Cómo sabes mi nombre? El corazón de Damián se detuvo en seco. Lía. Su empleada le había contado, años atrás, que Sofía había elegido ese nombre para la niña. Sofía siempre había sentido una devoción especial por la literatura clásica. Yo. Sor Elena me lo dijo, improvisó, pero Lía continuó escrutándolo con esa intensidad desconcertante. Tienes los ojos como los míos, sentenció ella con la honestidad aplastante de la infancia. Sí, tienes toda la razón. Las cámaras seguían rodando, los reporteros inmortalizaban cada segundo de aquella interacción espontánea entre el magnate y la pequeña huérfana. Lía dio un pequeño paso hacia él. ¿Tú conociste a mi mamá? La pregunta lo impactó con la fuerza de un golpe físico. ¿Por qué lo preguntas? Porque cuando las hermanas me mostraron tu foto en el periódico, sentí algo raro aquí, explicó, llevándose una manita al pecho. Como cuando sueño con ella. Damián sintió que el universo entero se paralizaba. Aquella niña de 5 años, su hija, había sentido una conexión al ver su imagen. Un lazo invisible, un instinto ancestral que le gritaba que él era una pieza fundamental en el rompecabezas de su vida. Lía, comenzó a decir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Entonces, el grito de Lía se extinguió, dejando tras de sí un vacío. Su osito de peluche, olvidado en el suelo, fue el único testigo mudo de cómo el tiempo se detenía. La niña extendió sus pequeños brazos hacia él y con una voz que, aunque infantil, poseía una claridad de cristal que cortó el aire del salón, exclamó, «Papá». El mutismo que se apoderó del salón fue una onda expansiva, más atronadora que cualquier grito.
Los flashes de las cámaras, que hasta ese momento habían parpadeado con una cadencia predecible, cesaron de golpe. Los camarógrafos, con sus equipos aún al hombro, intercambiaron miradas de pura incredulidad. Los reporteros, suspendidos en el tiempo, sostenían sus micrófonos a medio camino de sus bocas, congelados en un gesto de interrogación. Sor Elena palideció, su rostro adquiriendo la tonalidad del papel. ¿Y Damián? Damián sintió como el universo que había construido con tanto esmero se fracturaba en millones de pedazos de cristal. En un impulso que nació de las entrañas, Lía se arrojó a sus brazos, una pequeña bala de anhelo y fe. Lo abrazó con una naturalidad que le desgarró el alma, con esa fuerza desesperada y pura que solo poseen los niños cuando, después de una búsqueda ciega, encuentran por fin aquello que ni siquiera sabían que estaban buscando. Sabía que ibas a venir, le susurró Lía al oído, su aliento cálido contra su piel. Sabía que mi papá vendría a buscarme. Y en ese preciso instante, con el zumbido de las cámaras reiniciándose, con los reporteros saliendo de su estupor, con toda la evidencia de su cobardía expuesta ante el juicio del mundo, Damián Ferrer comprendió que su vida acababa de ser demolida y refundada. Ya no importaba lo que viniera después. El escándalo, las preguntas inquisidoras, las consecuencias devastadoras para su imperio, nada de eso importaba. Su hija, la hija que había abandonado, estaba en sus brazos, y por primera vez en 5 años de un exilio autoimpuesto, sintió que estaba, sin la menor sombra de duda, exactamente en el lugar donde debía estar. Los siguientes 10 segundos se dilataron como 10 horas. Damián sostenía a Lía, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo, una vibración de pura emoción contra su pecho, mientras a su alrededor el caos comenzaba a gestarse, a bullir lentamente. La primera en romper la parálisis fue Sor Elena, quien se aproximó con pasos presurosos, una sonrisa forzada y temblorosa pintada en su rostro en un intento desesperado por controlar la situación. Lía, tesoro, el señor Ferrer no es tu papá. Él es un visitante muy generoso que ha venido a ayudar a nuestro hogar. Pero Lía se aferró con más fuerza si cabe al cuello de Damián, como si temiera que pudieran arrancársela de sus brazos. Sí que es mi papá. Lo sé. Lo siento justo aquí, insistió, tocándose de nuevo el corazón con su manita. Los reporteros, superado el shock inicial, comenzaron a murmurar entre ellos, un zumbido de conjeturas que crecía en intensidad. Las cámaras, ahora firmemente enfocadas en el rostro de Damián, no perdían detalle. Podía captar fragmentos de las conversaciones a su alrededor. ¿Has oído eso? La cría dice que es su padre. ¿Crees que sea posible? Esto, desde luego, no formaba parte del comunicado de prensa. Ricardo, su asistente, materializándose a su lado con el rostro descompuesto por el pánico, siseó: señor Ferrer, es imperativo que neutralicemos esto de inmediato. Pero Damián era una estatua. No podía moverse, no quería moverse. Sostenía a su hija por primera vez. Y aunque había fantaseado con este momento en incontables noches de insomnio, nunca, ni en el más delirante de sus sueños, imaginó que sería así. Jamás concibió que sería ella quien lo reconocería a él. Lía, le dijo con una voz suave, casi inaudible, ¿por qué estás tan segura de que soy tu papá? Porque tienes mis mismos ojos. Y porque cuando te vi en la foto del periódico, mi corazón empezó a hacer pum, 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 muy fuerte, como cuando corro mucho. Y porque en mis sueños, mi papá se parece mucho a ti. Las palabras de la niña eran saetas de fuego en el corazón de Damián. Su hija había estado soñando con él, con la figura etérea de un padre que nunca había conocido, un padre que la había repudiado incluso antes de su primer aliento. ¿Sueñas con tu papá?, le preguntó, dolorosamente consciente de que cada sílaba estaba siendo grabada para la posteridad. Todas las noches, respondió ella sin dudar. Mi mamá me contaba que mi papá era un hombre muy importante y que un día vendría a por mí. Pero luego mi mamá se fue al cielo y yo creí que a lo mejor se le había olvidado decirle a mi papá dónde me podía encontrar. Damián sintió un nudo ardiente en la garganta y sus ojos se anegaron en lágrimas. Sofía. Su Sofía le había dicho a Lía que su padre volvería a por ella.
Incluso después de su abandono, incluso mientras su propia vida se extinguía, Sofía había protegido su imagen, manteniendo viva la llama de la esperanza para que su hija no creciera con el corazón roto. Sor Elena, cada vez más angustiada, intervino de nuevo: señor Ferrer, de verdad lamento esta confusión. Lía es una niña con una imaginación desbordante, a veces sus deseos se mezclan con la realidad. Fue entonces cuando uno de los reporteros más audaces rompió el cordón invisible de respeto y se adelantó, extendiendo su micrófono. Señor Ferrer, ¿existe alguna pizca de verdad en las palabras de esta niña? ¿Es remotamente posible que usted tenga algún tipo de conexión con ella? El momento de la verdad había llegado. Damián era plenamente consciente de que su siguiente frase redefiniría su futuro. Tenía una salida fácil: negarlo todo, atribuirlo a una tierna confusión, marcharse de allí y continuar con su vida vacía como si nada hubiera ocurrido. O podía, por una vez en su vida, hacer lo que debió haber hecho 5 años atrás. Bajó la mirada hacia Lía, que lo observaba con aquellos ojos verdes, un abismo de esperanza y amor incondicional. Levantó la vista hacia Sor Elena, que aguardaba una explicación lógica. Y finalmente, miró directamente a las cámaras, los ojos electrónicos que transmitirían su veredicto a todo el país. Sí, dijo por fin, con la voz rota por la emoción contenida. Lía es mi hija. El silencio que siguió fue absoluto, una ausencia total de sonido que duró apenas unos segundos antes de que el infierno se desatara. Los reporteros estallaron en un frenesí de preguntas gritadas al unísono. ¿Cómo es posible que su hija se encuentre en un orfanato? ¿Por qué no la había reconocido públicamente? ¿Desde cuándo sabía de su existencia? Pero Damián ya no los oía. Solo tenía ojos y oídos para Lía, que lo abrazaba como si fuera el ancla que le impedía salir flotando. de verdad eres mi papá?», le preguntó ella, su vocecita teñida de un asombro casi sagrado. «Sí, mi amor. Soy tu papá. ¿Y, ahora vas a llevarme contigo?». La pregunta, de una simplicidad aplastante, llevaba implícita una complejidad monumental. Damián no había pensado más allá de este reencuentro. No había trazado un plan para el después. «Sí, mi vida. Vamos a estar juntos». Ricardo se acercó de nuevo, su rostro un mapa de desesperación. «Señor Ferrer, tenemos que irnos de aquí ya. Esto se está transformando en un circo mediático incontrolable». Pero Sor Elena se interpuso, su expresión ahora una mezcla de protección y severidad. «Un momento, señor Ferrer. Aunque usted sea el padre biológico de Lía, no puede simplemente llevársela. Existen procedimientos legales que deben seguirse, documentos que firmar, una investigación que realizar». «¿Qué clase de investigación?», preguntó Damián, su tono endureciéndose. «Bueno, necesitamos comprender los motivos por los que Lía ha estado bajo nuestra tutela si usted estaba vivo y, evidentemente, en una posición más que solvente para cuidarla. Debemos cerciorarnos de que el entorno al que va a ser trasladada es seguro y adecuado para ella». Las preguntas de los reporteros seguían lloviendo como granizo. ¿Quién era la madre de la niña? ¿Por qué Lía no vivía con usted? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vio a su hija? Damián se puso en pie, todavía con Lía en brazos, quien se negaba a soltarlo. «No responderé a ninguna pregunta hasta que haya podido hablar con mi hija en privado». «Papá», susurró Lía, «¿por qué toda esa gente nos grita?». «Porque están sorprendidos, mi amor. Igual que yo». «¿Estás sorprendido de que yo sea tu hija?». «Estoy sorprendido de lo increíblemente hermosa e inteligente que eres». Lía sonrió, una sonrisa genuina y luminosa que le derritió el corazón a Damián. Sor Elena les hizo un gesto para que la siguieran. «Vengan a mi despacho. Allí podrán conversar con más tranquilidad mientras evaluamos la situación». Damián la siguió, abriéndose paso entre la multitud, mientras Ricardo intentaba mantener a raya a los periodistas. Podía oír a su asistente hablando frenéticamente por teléfono, sin duda contactando con el batallón de abogados de la empresa. El despacho de Sor Elena era una estancia pequeña pero acogedora,
las paredes decoradas con fotografías de niños sonrientes y una sencilla cruz de madera presidiendo el escritorio. Damián se sentó en una silla, acomodando a Lía en su regazo. Lía, comenzó Sor Elena con dulzura, ¿puedes contarle a tu papá cómo te has sentido viviendo aquí? Me cuidan muy bien, respondió la niña con seriedad. Pero echo mucho de menos a mi mamá. Y siempre quise conocer a mi papá. ¿Recuerdas cosas de tu mamá?, le preguntó Damián, su voz un hilo. Recuerdo que olía a flores. Y que me cantaba canciones para dormir. Y que me decía que mi papá era el hombre más bueno de todo el mundo, pero que estaba muy ocupado salvando a otras personas. Damián cerró los ojos, el dolor y la vergüenza retorciéndole las entrañas. Sofía había esculpido para su hija la imagen de un héroe, no la de un cobarde que había huido ante la primera señal de responsabilidad. ¿Te contó algo más de mí? Me dijo que tenías los ojos verdes, como los míos. Y que eras muy listo. Y que cuando por fin me encontraras, me ibas a querer muchísimo. Tu mamá tenía razón en eso último. Te quiero muchísimo, Lía. Aunque apenas te conozco. Te he querido desde antes de saber que existías. Sor Elena los observaba, su expresión una compleja mezcla de ternura y preocupación. Señor Ferrer, debo hacerle una pregunta muy directa. ¿Por qué ha estado Lía bajo nuestro cuidado si usted era consciente de su existencia? Damián miró a su hija, que lo observaba con esos ojos puros, esperando una respuesta. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 5 años la abyecta cobardía de su padre? ¿Cómo decirle que había priorizado su carrera y su reputación por encima de ella? Es una historia muy complicada, dijo finalmente. Disponemos de tiempo, replicó Sor Elena con calma. Papá, intervino Lía, es que no sabías dónde estaba, ¿verdad? Si sabía dónde estabas, mi amor. Pero pensé que estarías mejor sin mí. ¿Y por qué pensaste eso? La pregunta, tan simple y directa, fue más difícil de responder que cualquier interrogatorio en una junta de accionistas. Porque cuando tu mamá me dijo que estabas en camino, yo me asusté mucho. Era muy joven y creí que no sabría cómo ser un buen papá. ¿Y ahora, ya sabes? No, mi amor. Todavía no tengo ni idea de cómo ser un buen papá. Pero quiero aprender. Lía se acurrucó más en su regazo. Está bien. Yo te puedo enseñar. Sé muchas cosas sobre ser una niña. Sor Elena sonrió, a pesar de la gravedad del momento. Lía siempre ha sido una niña muy sabia para su edad. ¿Qué más necesito saber de ti?, le preguntó Damián a su hija. Me gusta mucho pintar. Y me gustan los cuentos de princesas, pero no de las princesas bobas que se quedan esperando a que un príncipe las rescate. Me gustan las princesas valientes, las que rescatan a otras personas. Como tu mamá, susurró Damián. Sí, como mi mamá. Y me encantan los dulces, pero no muchos, porque luego duele la barriga. Y me dan miedo los truenos, pero la lluvia me gusta. Y me gusta cantar, pero no si hay mucha gente mirándome. Cada pequeño detalle que Lía compartía era un tesoro para Damián, piezas de un rompecabezas que llenaban 5 años de un vacío insondable. ¿Y tú qué quieres saber de mí?, le preguntó él. ¿Tienes una casa grande? Sí. Bastante grande. ¿Tiene jardín? Sí, con un jardín muy grande. ¿Puedo tener un columpio? Puedes tener todos los columpios que tú quieras. No, solo quiero uno. Los niños que tienen demasiados juguetes a veces no saben valorarlos. De nuevo, aquella sabiduría precoz, forjada en un lugar donde todo era compartido y nada se daba por sentado. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe y Ricardo irrumpió en la oficina, su rostro era la viva imagen de una emergencia nacional. Señor Ferrer, tenemos un problema. Un problema gigantesco. Los vídeos de lo que ha sucedido aquí ya son virales en todo el planeta. El hashtag, Papá Millonario, es tendencia mundial. Absolutamente todos los medios de comunicación del país están exigiendo una declaración. Damián exhaló un suspiro largo y pesado.
Sabía que la tormenta era inevitable, pero no había previsto la velocidad vertiginosa con la que se desataría. ¿Y cuál es el plan de acción?, preguntó, su voz teñida de un cansancio que iba más allá de lo físico. Nuestro equipo legal insiste en que debemos tomar el control de la narrativa de inmediato, explicó Ricardo. Necesitan preparar un comunicado de prensa oficial, contextualizar la situación y, sobre todo, ejecutar un control de daños. ¿Control de daños?, repitió Lía, su pequeña voz cortando la tensión. ¿Se ha roto algo? Damián se giró hacia ella, una ternura infinita suavizando sus facciones. No, mi amor. No se ha roto nada. Es solo una frase que usamos los adultos cuando las cosas se enredan un poco. Lía lo meditó un segundo. Entonces, nosotros somos complicados. Damián le acarició la mejilla. No, mi vida. Nosotros somos perfectos. Es el mundo el que, a veces, es complicado. Sor Elena se puso en pie, su figura imponiendo una calma serena en medio del torbellino. Señor Ferrer, me parece que es momento de hablar de los pasos a seguir. Lía no puede marcharse con usted hoy mismo. Hay protocolos que debemos cumplir, una serie de documentos que deben ser firmados. ¿Y cuánto tiempo tomará todo eso?, inquirió Damián, la impaciencia arañando su autocontrol. Depende. Si usted puede presentar una prueba de paternidad fehaciente y demostrar que puede ofrecerle a Lía un hogar estable y seguro, podríamos tenerlo todo resuelto en un par de semanas. ¿Unas semanas? El rostro de Lía se ensombreció. No puedo irme con mi papá hoy. Es solo por un tiempito, mi amor, se apresuró a decir Damián, arrodillándose de nuevo frente a ella. Hay algunas cosas muy importantes que debo organizar antes de que vengas a casa. ¿Cómo qué?, preguntó ella con un hilo de voz. Pues, como preparar tu habitación en mi casa, comprarte todos los juguetes que puedas imaginar y asegurarme de que tengas todo el equipo que necesita una princesa valiente para sus aventuras. La táctica funcionó. Una pequeña sonrisa se abrió paso en el rostro de Lía. ¿De verdad, vas a prepararme una habitación? La habitación más espectacular que hayas visto en tu vida. Con una cama tan grande como tú quieras. Nunca he tenido una cama para mí sola. Aquellas palabras, pronunciadas con una inocencia desgarradora, fueron como un puñal en el corazón de Damián. Su hija había pasado 5 años de su vida compartiéndolo todo, sin poseer nada que fuera exclusivamente suyo, mientras él habitaba un penthouse con más habitaciones vacías de las que jamás podría ocupar. Muy pronto vas a tener tu propia cama, tu propia habitación y todo lo que desees. Y yo voy a estar ahí contigo todas las noches. Todas las noches, repitió Lía, como si quisiera asegurarse del peso de la promesa. Te lo juro, mi amor. ¿Y me cantarás canciones, como hacía mi mamá? Lo intentaré con todas mis fuerzas, aunque te advierto que no canto nada bien. No me importa, susurró ella. Solo quiero oír tu voz. Damián la abrazó con más fuerza, consciente de que en pocos minutos tendría que soltarla, pero deseando con toda su alma congelar ese instante para siempre. Desde el exterior del despacho, podía oír el creciente murmullo de más reporteros llegando, el eco de más preguntas, el avance imparable del caos. Su vida privada estaba a punto de ser diseccionada en un espectáculo público, pero por primera vez en 5 largos años, no le importaba en lo más mínimo. Había encontrado a su hija, y ella lo había encontrado a él. Todo lo demás era, simplemente, ruido de fondo. 3 días después de aquel encuentro sísmico en el orfanato, el universo de Damián se había transformado por completo. Su penthouse, antes un santuario de silencio y orden minimalista, se había convertido en una fortaleza bajo asedio. Reporteros acampaban permanentemente frente al portal del edificio, drones zumbaban cerca de las ventanas como insectos mecánicos intentando robar una imagen, y su teléfono vibraba sin cesar con llamadas de medios de comunicación de todo el globo. Pero nada de eso lograba traspasar la burbuja en la que se encontraba, sentado en su despacho, contemplando las fotografías que Sor Elena le había entregado. Eran imágenes de Lía, instantáneas de una infancia que él se había perdido por su propia cobardía.
Lía a los 2 años, dando sus primeros pasos vacilantes. Lía a los 3, con una mochila más grande que ella en su primer día de clase en el orfanato. Lía a los 4, ayudando a una cuidadora a mecer a uno de los bebés más pequeños. 5 años de vida, de risas, de lágrimas, de descubrimientos, borrados de su existencia por una decisión fatal. Ricardo entró con un fajo de documentos y una expresión de agotamiento profundo. Señor Ferrer, el departamento legal ha finalizado la revisión de toda la documentación. Tenemos buenas noticias. ¿Qué clase de buenas noticias? La prueba de ADN ha dado un resultado positivo, como era de esperar. Y no existe ningún impedimento legal para que Lía venga a vivir con usted. Sofía nunca registró a otro hombre como padre en el certificado de nacimiento y, antes de fallecer, firmó un documento en el que expresaba su deseo de que, si algo le ocurría, Lía tuviera la oportunidad de conocerlo. Damián sintió que un nudo se le formaba en la garganta. ¿Sofía hizo eso? Sí, señor. Parece que nunca perdió la esperanza de que usted regresara y formara parte de la vida de su hija. ¿Cuándo puedo ir a por ella? El viernes. En 3 días. Pero hay ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Los servicios sociales realizarán visitas de seguimiento de forma regular durante los primeros 6 meses. Su objetivo es evaluar el proceso de adaptación de Lía, su manejo de la transición y si la niña está recibiendo el cuidado emocional y físico adecuado. Me parece completamente justo, aceptó Damián sin dudar. También han recomendado encarecidamente que Lía inicie un proceso de terapia psicológica. Ha experimentado situaciones muy traumáticas. La pérdida de su madre, su vida en el orfanato y ahora este cambio tan radical en su vida. Damián asintió con solemnidad. Contrataré a la mejor psicóloga infantil de todo el país. Y hay un último punto, añadió Ricardo con cautela. ¿Cuál? Los medios de comunicación están solicitando una entrevista en exclusiva. Quieren su versión de los hechos. Quieren que explique por qué Lía estaba en un orfanato y cuáles son sus planes de futuro. No voy a exponer a Lía a ese circo. De ninguna manera. No tendría que involucrarla a ella directamente. Pero el equipo de relaciones públicas considera que es crucial que usted controle el relato. En este momento, circulan todo tipo de especulaciones y teorías descabelladas. Algunos medios lo están pintando como un padre negligente que abandonó a su hija a su suerte. Es exactamente lo que fui, replicó Damián con una honestidad brutal. Pero no es quien es ahora, señor. Y eso es lo que el mundo necesita entender. Damián se levantó y se acercó al ventanal. Abajo, en la calle, la jauría de reporteros seguía esperando cualquier señal de movimiento. ¿Qué dice Lía de todo esto? He estado en contacto diario con Sor Elena. Me cuenta que Lía está muy ilusionada, pero también muy nerviosa. No deja de preguntar si es verdad que usted va a volver a por ella. Por supuesto que voy a volver a por ella. Yo lo sé, señor. Pero Lía es una niña que ha sufrido muchas decepciones en su corta vida. Va a necesitar tiempo para construir una confianza plena. Aquella tarde, Damián tomó una decisión. Por primera vez desde el lunes, saldría de su encierro. Pero no para enfrentarse a los medios. Su misión era mucho más importante, iba a preparar el nido para la llegada de Lía. Se escabulló por una salida de servicio del edificio y se dirigió a la tienda de mobiliario infantil más exclusiva de la ciudad. Jamás en su vida había comprado algo para un niño. No tenía la menor idea de las necesidades de una niña de 5 años, pero estaba firmemente decidido a aprender. Una joven vendedora, de nombre Patricia, se le acercó con una sonrisa profesional que se transformó en asombro al reconocerlo. Señor Ferrer, ¿usted es el hombre que encontró a su hija? El mismo, confirmó él. Y necesito su ayuda para prepararle la mejor habitación del mundo. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos años tiene la pequeña? 5. Se llama Lía. ¿Y qué le gusta a Lía? Damián se dio cuenta de lo poco que sabía sobre los gustos de su propia hija, más allá de la breve conversación en el despacho de Sor Elena.
Le gustan las princesas valientes, le encanta pintar y adora los cuentos. Perfecto. Sígame, le mostraré algunas ideas. Durante las siguientes 2 horas, Damián se sumergió en un universo paralelo que desconocía por completo. Camas con doseles que simulaban castillos, escritorios de colores vibrantes, juguetes educativos diseñados para estimular la creatividad, e incluso disfraces de princesas que no eran las típicas damiselas en apuros, sino guerreras y aventureras. Patricia le explicó cada detalle con una paciencia infinita, y él absorbía la información como si estuviera preparando el negocio más crucial de su vida. ¿Sabe una cosa?, le dijo Patricia mientras él abonaba una cuenta astronómica. Llevo 10 años en este trabajo y jamás había visto a un padre tan emocionado y dedicado preparando la llegada de su hija. Es que tengo 5 años de amor acumulado para darle, respondió Damián. Cuando regresó a su edificio esa noche, 3 camiones de reparto lo esperaban. Su penthouse, siempre un bastión de minimalismo masculino y tonos neutros, estaba a punto de sufrir una transformación radical. Damián trabajó hasta altas horas de la madrugada, ensamblando muebles, decorando las paredes con vinilos de bosques encantados, ordenando libros y juguetes en estanterías nuevas. Hacía años que no realizaba un trabajo manual, pero descubrió una satisfacción profunda y primitiva en crear aquel espacio con sus propias manos. Al día siguiente, jueves, decidió que no podía esperar hasta el viernes. Necesitaba ver a Lía, cerciorarse de que estaba bien, asegurarse de que no había cambiado de parecer sobre irse a vivir con él. Esta vez, fue solo. Sin Ricardo, sin cámaras, sin el circo mediático. Le había pedido a Sor Elena que su visita fuera estrictamente privada. Cuando llegó al orfanato, Lía estaba jugando en el jardín con otros niños, pero en cuanto lo vio, corrió hacia él y se le echó en brazos. «Papá. Viniste. Te dije que vendría, mi amor». Los otros niños no me creían. Decían que no tenía un papá de verdad. ¿Y ahora te creen? Ahora sí. Todos te vieron en las noticias de la tele. Damián se agachó para estar a su altura. ¿Cómo te sientes con todo lo que está pasando? Un poquito asustada, admitió Lía en un susurro. Tu casa está muy lejos de aquí. No tan lejos. ¿Por qué lo preguntas? Porque quiero poder venir a visitar a Sor Elena y a mis amigos. Por supuesto que podrás venir a visitarlos siempre que quieras. ¿Y si no me gusta vivir contigo? ¿Puedo volver? La pregunta le dolió, pero comprendió la necesidad de Lía de tener una red de seguridad. Lía, mi amor, espero con todo mi corazón que te encante vivir conmigo. Pero si por cualquier motivo no eres feliz, siempre buscaremos la mejor solución para ti. Tu felicidad es lo más importante para mí. ¿Más importante que tu trabajo? Mucho más importante que mi trabajo. ¿Más importante que tu dinero? Infinitamente más importante que mi dinero. Lía sonrió, aliviada. Vale. Entonces creo que sí quiero ir contigo. ¿Quieres ver unas fotos de tu nueva habitación? Los ojos de Lía se iluminaron. Sí. Damián sacó su teléfono y le mostró las imágenes que había tomado la noche anterior. Lía las observaba con la boca abierta. ¿Todo eso es para mí? Todo para ti. ¿La cama de castillo es mía? Es tuya. ¿Y todos esos libros? Todos tuyos. ¿Y el columpio del jardín? También tuyo. Lía se quedó en silencio un momento, absorta en las fotos. Es muy bonito, papá. Pero, ¿puedo llevarme mis cosas? ¿Qué cosas, mi vida? A Osito, dijo, abrazando su peluche desgastado. Y la foto de mi mamá que tengo en mi mesita. Por supuesto que puedes traer a Osito y la foto de tu mamá, y cualquier otra cosa que sea importante para ti. ¿No vas a tirar mis cosas viejas? Jamás. Tus cosas viejas son parte de tu historia, y tu historia es muy importante para mí. Pasaron el resto de la tarde jugando en el jardín. Damián conoció a los amigos de Lía, un grupo heterogéneo de niños que la adoraban y que, a pesar de la tristeza de su partida, se alegraban por ella.
Lía siempre nos contaba historias de que su papá vendría un día a buscarla, le confió un niño de 7 años llamado Miguel. Pensábamos que se lo inventaba, pero era verdad. Cuando llegó el momento de despedirse, Lía lo abrazó con fuerza. Mañana es viernes, dijo. Sí, mañana es viernes. ¿De verdad que vienes a buscarme mañana? ¿De verdad que vengo a buscarte mañana? ¿A qué hora? ¿A qué hora quieres que venga? Muy temprano. En cuanto salga el sol. Entonces, vendré muy temprano, en cuanto salga el sol. Aquella noche, Damián no durmió. Deambuló por el penthouse, revisando la habitación de Lía por 10ª vez, comprobando que todo estuviera perfecto. Habló con Ricardo para cancelar toda su agenda de la semana siguiente. Habló con su abogado sobre los trámites finales. Habló con la psicóloga infantil sobre cómo abordar la transición. Pero, sobre todo, se quedó despierto pensando en Sofía. Pensando en cómo habría sido su vida si hubiera tenido el coraje de quedarse. En cómo Lía habría crecido con el amor de sus dos padres. En todas las noches, como aquella, que Sofía había pasado sola, cuidando de su hija, esperando un regreso que nunca llegó. A las 5 de la mañana, se levantó y se preparó. Había prometido llegar a la LVA, y no pensaba llegar tarde al día más importante de su vida. Cuando aparcó frente al orfanato a las 6:30 de la mañana, Lía ya lo esperaba en la puerta. Estaba vestida, con una pequeña maleta a sus pies y a Osito firmemente sujeto en sus brazos. ¿Lista?, le preguntó él. Lista, respondió Lía, tomando su mano. Y mientras caminaban hacia el coche que los conduciría a su nueva vida, Damián supo que cada segundo de sufrimiento había valido la pena. Los 5 años de culpa, el escándalo mediático, el caos de los últimos días, todo se disolvía ante la imagen de la pequeña mano de su hija aferrada a la suya, confiando en él, dándole la oportunidad de ser el padre que siempre debió haber sido. Papá, dijo Lía mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, estoy feliz. Yo también estoy feliz, Lía, respondió él, su voz quebrada por la emoción. Muy feliz. Y por primera vez en 5 años, Damián Ferrer comprendió el verdadero significado de esa palabra. Las primeras 2 semanas de convivencia fueron un curso intensivo de paternidad. Damián descubrió que ser padre no consistía únicamente en proveer un techo y sustento, sino en navegar un océano de pequeños momentos que exigían grandes decisiones. El primer día, Lía había recorrido el penthouse con los ojos desorbitados, tocando cada superficie con una delicadeza extrema, como si temiera romper el hechizo. Al llegar a su habitación, se quedó paralizada en el umbral durante varios minutos. ¿No te gusta?, le preguntó Damián, con el corazón en un puño. Sí, me encanta. Es que, es demasiado bonito. Nunca he tenido nada tan bonito solo para mí. Todo lo que ves aquí es tuyo, Lía. Puedes tocar lo que quieras, jugar con lo que quieras. Pero Lía tardó varios días en asimilarlo. En el orfanato, todo era comunal, todo estaba regido por normas, todo requería un permiso previo. La libertad absoluta de su propio espacio era un concepto al que debía acostumbrarse. La rutina diaria también supuso un desafío. Damián estaba habituado a jornadas laborales interminables, a reuniones imprevistas y a viajes de negocios constantes. Ahora, su agenda debía girar en torno a horarios de comidas, tiempo de juego y la sagrada hora de irse a la cama. El primer conflicto real surgió el martes de la segunda semana. Damián había contratado a una niñera, una mujer de mediana edad llamada Sofía con referencias impecables. Pero al regresar a casa esa tarde, encontró a Lía llorando desconsoladamente en su habitación. ¿Qué ha pasado, mi amor?, le preguntó, sentándose a su lado en la cama. No me gusta Sofía, sollozó ella. ¿Por qué no te gusta? Porque dice que no puedo comer chuches hasta después de cenar, y que no puedo ver la tele hasta que haga mis deberes, y que tengo que tener mi cuarto ordenado todo el tiempo. Damián suspiró. Las normas de la niñera eran, en teoría, perfectamente razonables.
Pero Lía venía de un entorno donde las cuidadoras entendían que, a veces, un poco de dulzura extra era un bálsamo necesario para otras carencias. ¿Hay algo más?, preguntó. Dice que no debo hablar de mi mamá porque eso me pone triste. Pero hablar de mi mamá no me pone triste. Me hace sentir que todavía está conmigo. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Lía, ¿sabes qué? Creo que Sofía no es la persona adecuada para nosotros. ¿Vas a buscar a otra niñera? ¿Tú quieres que busque a otra? Lía lo pensó. ¿Puedo quedarme contigo en tu oficina? ¿Quieres venir a trabajar conmigo? Sí. En el orfanato, a veces ayudaba a Sor Elena con sus papeles. Me gusta estar cerca de las personas que son importantes para mí. Al día siguiente, Damián apareció en sus oficinas de la mano de Lía. Había improvisado un pequeño escritorio junto al suyo, equipado con lápices de colores, libros y algunos juguetes silenciosos. Su equipo directivo se quedó perplejo al principio, pero se adaptaron con una rapidez sorprendente. Lía fue un éxito rotundo. Era educada, observadora y poseía esa rara habilidad infantil de hacer que los adultos se sintieran importantes simplemente prestándoles atención. Ricardo, que inicialmente había expresado su preocupación, se convirtió en su mayor admirador. Señor Ferrer, le dijo Lía una tarde mientras él revisaba unos contratos. ¿Por qué trabajas tanto? Porque tengo muchas responsabilidades, mi amor. Más responsabilidades que cuidarme a mí. La pregunta lo golpeó con la fuerza de una revelación. No, mi amor. Cuidarte a ti es mi responsabilidad más importante. Entonces, ¿por qué pasas más tiempo trabajando que jugando conmigo? Damián dejó los documentos sobre la mesa y observó a su hija, que estaba coloreando un dibujo de una familia, un padre, una niña y, flotando en una nube sobre ellos, la figura sonriente de una mujer que inconfundiblemente era Sofía. Tienes toda la razón, Lía. Debería pasar más tiempo contigo. No todo el tiempo. Solo un poquito más. A partir de ese día, Damián revolucionó su horario. Empezó a llegar más tarde a la oficina y a marcharse más temprano, cancelando cualquier reunión que no fuera estrictamente esencial. Sus socios mostraron su inquietud al principio, pero los resultados hablaron por sí solos. Damián estaba más centrado, más eficiente, sus decisiones eran más claras y contundentes. Es como si, de repente, hubiera encontrado una razón de ser mucho más poderosa para hacer las cosas bien, le confesó a Ricardo. El primer encuentro con la psicóloga infantil, la doctora Martínez, fue revelador. La psicóloga era una mujer joven, la doctora Campos, cuya especialidad residía precisamente en los traumas infantiles y las complejas dinámicas de adaptación familiar. Lía es una niña con una resiliencia extraordinaria, le comunicó a Damián tras su primera sesión individual con la pequeña. Sin embargo, ha desarrollado complejas estrategias de protección emocional que requerirán tiempo y paciencia para deconstruir. ¿A qué tipo de estrategia se refiere?, inquirió Damián, ansioso. Por ejemplo, tiene una aversión casi instintiva a pedir las cosas de forma directa. En el orfanato, aprendió que expresar sus propias necesidades o deseos podía interpretarse como un acto de egoísmo en un entorno donde los recursos eran limitados. Como resultado, formula preguntas indirectas, observa exhaustivamente el entorno antes de tomar cualquier iniciativa. Intenta anticipar cuál es la respuesta que usted desea oír para evitar cualquier tipo de conflicto. Damián reconoció de inmediato la veracidad de aquel diagnóstico. Lía rara vez pronunciaba frases como quiero esto o no me gusta aquello. En su lugar, optaba por formulaciones más cautelosas como, ¿crees que estaría bien si, o he visto que a otros niños les gusta esto? ¿Qué puedo hacer para ayudarla a superar eso?, preguntó él, sintiendo una punzada de culpa. Sea absolutamente transparente en su comunicación. Dígale de manera explícita y repetida que tiene todo el derecho a pedir lo que necesite, que su voz cuenta, que puede expresar su desacuerdo, y que puede sostener opiniones distintas a las suyas sin que eso represente un problema. Y, sobre todo, sea paciente. Estos patrones de comportamiento están muy arraigados y no cambiarán de la noche a la mañana.
Aquella noche, Damián buscó el momento para tener una conversación crucial con Lía. Mi amor, quiero que sepas una cosa muy importante. En esta casa, siempre puedes decirme exactamente lo que sientes. Si algo no te agrada, tienes permiso para decírmelo. Si deseas algo, tienes permiso para pedirlo. Si te sientes triste, o enfadada, o confundida, puedes contármelo sin miedo. Incluso si es algo que a ti no te va a gustar escuchar, preguntó ella, sondeando el terreno. Especialmente si es algo que a mí no me va a gustar escuchar, confirmó él. Lía se quedó pensativa por un instante. ¿Puedo decirte algo ahora que quizás no te guste? Por supuesto que sí. A veces siento que te doy un poco de miedo. La observación lo dejó completamente descolocado. ¿Miedo, de ti? ¿Por qué crees una cosa así? Porque cada vez que hago algo, me miras fijamente, como si no estuviera seguro de si lo estoy haciendo bien o mal. Y cuando lloro, te pones muy nervioso. Y si me río muy fuerte, me pides que haga menos ruido. Damián sintió como la verdad de aquellas palabras lo golpeaba. Lía tenía toda la razón. Había estado tan obsesionado con la idea de ser un padre perfecto, que había estado caminando de puntillas a su alrededor, aterrorizado de cometer el más mínimo error. Tienes razón, Lía. Sí que tengo un poco de miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no estar a la altura. Miedo de no saber cómo ser un buen papá para ti. Miedo de hacer algo que te haga daño sin querer. Miedo de que un día te des cuenta de que no soy tan bueno como tú crees que soy. ¿Sabes una cosa?, le dijo Lía, acercándose para rodearlo con sus bracitos en un abrazo. Los papás no tienen que ser perfectos. Solo tienen que querer mucho, mucho. ¿Y cómo sabes tú eso?, preguntó él, conmovido. Porque en el orfanato conocí a otros niños que antes vivían con sus familias. Y los que eran más felices no eran los que tenían papás perfectos que nunca se equivocaban. Eran los que tenían papás que los querían con todo su corazón, incluso cuando se equivocaban. Una tarde, unas 3 semanas después de la llegada de Lía, ocurrió algo que transformó por completo la dinámica entre ellos. Damián estaba intentando trabajar desde casa cuando escuchó a Lía llorar en su habitación. No era el llanto caprichoso de una niña que se había raspado la rodilla o que quería un dulce. Era un sollozo profundo, un lamento que nacía de una herida antigua. Corrió hacia su cuarto y la encontró en el suelo, aferrada a la fotografía enmarcada de Sofía. ¿Qué ocurre, mi vida?, le preguntó, el pánico atenazándole la garganta. Echo de menos a mi mamá, sollozó ella. Echo de menos cómo me abrazaba. Echo de menos su olor a flores. Echo de menos las canciones que me cantaba. Damián se sentó a su lado en la alfombra, sintiéndose completamente impotente, sin saber qué decir. Durante las semanas que llevaban juntos, Lía había mencionado a Sofía de pasada, pero nunca había experimentado un derrumbe emocional de aquella magnitud. Cuéntame cosas de tu mamá, le dijo finalmente, la única frase que se le ocurrió. ¿De verdad quieres que te cuente?, preguntó ella entre sollozos. De verdad que quiero que me cuentes. Durante la siguiente hora, Lía le relató cada recuerdo que atesoraba de Sofía. Le contó cómo le preparaba tortitas con forma de corazón los domingos por la mañana, cómo era capaz de inventar una voz distinta para cada personaje de los cuentos que le leía, y cómo la calmaba durante las pesadillas, susurrándole que los monstruos nunca podían entrar en los corazones que estaban llenos de amor. ¿Sabes una cosa?, le dijo Damián cuando Lía, ya más calmada, terminó su relato. Por todo lo que me cuentas, tu mamá debía de ser una mujer absolutamente increíble. ¿Te pone triste que hable de ella? No, mi amor. Al contrario. Me da mucha alegría que hables de ella, porque mientras la recuerdes y hables de ella, una parte de ella seguirá viva en tu corazón. Y está bien que la eche de menos, aunque ahora te tenga a ti. Está más que bien. Es lo más normal y sano del mundo que la extrañes. Yo también la extraño. ¿Tú, extrañas a mi mamá? Extraño la oportunidad de haberla conocido mejor. Extraño todas las conversaciones que nunca llegamos a tener.
Extraño no haber estado a su lado cuando naciste. Extraño no haber sido el hombre que ella se merecía. Lía lo meditó un instante. ¿Crees que a mi mamá le gustaría que estuviéramos juntos ahora? Estoy completamente seguro de que a tu mamá le haría muy feliz vernos juntos. ¿Y cómo lo sabes? Porque tu mamá te quería más que a nada en este mundo, y cualquier cosa que te haga feliz a ti, la habría hecho inmensamente feliz a ella. Aquella noche, por primera vez desde su llegada, Lía le pidió que se quedara en su habitación hasta que se durmiera. Papá, le dijo, ya arropada en la cama. Sí, mi vida. ¿Puedes cantarme una canción, como hacía mamá? No me sé las canciones que te cantaba ella. No importa. Invéntate una nueva. Damián no era cantante. Jamás le había cantado a nadie. Pero esa noche, improvisó una melodía suave y una letra sobre una princesa valiente que vivía en un castillo enorme con su papá y que tenía una mamá estrella que la cuidaba desde el cielo. Lía se durmió con una sonrisa en los labios, y Damián supo que habían cruzado un umbral invisible. Ya no eran un padre lleno de ansiedad y una hija llena de cautela. Se estaban convirtiendo en una familia de verdad, con todas las cicatrices, las alegrías y el amor profundo que eso conllevaba. Al día siguiente, Lía hizo algo que no había hecho antes. Se despertó antes que él y fue a buscarlo a su dormitorio. Buenos días, papá, le dijo, trepando a su cama. Buenos días, mi amor. ¿Has dormido bien? Sí. He soñado que mamá, tú y yo estábamos de picnic en el campo. Y mamá te decía que eras un buen papá. ¿Qué más te decía? Me decía que ya no tenía que preocuparme por ti, porque tú ya habías aprendido a quererme bien. Damián abrazó a su hija, sintiendo una paz que no había experimentado en toda su vida. ¿Sabes qué, Lía? ¿Qué? Creo que tu mamá tenía razón. 2 meses después de la llegada de Lía, Damián creía que habían superado los mayores obstáculos. Estaba profundamente equivocado. El problema irrumpió un martes por la mañana, cuando Ricardo entró en su despacho con una expresión que Damián no le había visto desde los primeros días del escándalo mediático. Señor Ferrer, tenemos una situación extremadamente delicada. ¿Qué tipo de situación? Acaba de llegar una notificación del juzgado. Es una demanda legal. Alguien está impugnando su tutela legal sobre Lía. Damián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con que alguien está impugnando mi tutela? Una mujer, de nombre Paula Herrera, ha presentado una demanda formal alegando que ella posee un derecho mayor que el suyo a la custodia de Lía. ¿Y quién es Paula Herrera? Según la documentación, se presenta como la hermana mayor de Sofía. Al parecer, Lía tiene una tía de cuya existencia no teníamos constancia. La noticia lo golpeó como un mazazo. En todos los meses de investigación discreta sobre Sofía y Lía, jamás había surgido información sobre familiares cercanos. ¿Y dónde ha estado esta mujer durante los últimos 5 años? Esa es parte de la complicación. Según su declaración jurada, residía en Estados Unidos cuando Sofía falleció. Afirma que acaba de tener conocimiento de la existencia de Lía y que se siente indignada de que una niña de su familia esté siendo criada por el hombre que, según sus palabras, abandonó a su hermana embarazada. ¿Qué más dice esa demanda?, preguntó Damián, su voz un hilo de furia contenida. Ricardo abrió la carpeta y comenzó a leer. Alega que usted representa una influencia perjudicial para Lía. Que un hombre capaz de abandonar a una mujer en su estado no puede ser considerado un padre fiable. Que Lía necesita desesperadamente una figura materna, no un magnate que probablemente delegará su crianza en un ejército de niñeras para eludir sus responsabilidades. Eso es una sarta de mentiras. Lía es feliz conmigo. Lo sabemos, señor, pero esta mujer presenta algunos argumentos que, legalmente, tienen peso. Es un familiar de sangre, es mujer y, según consta en los documentos, es trabajadora social, especializada en bienestar infantil. ¿Trabajadora social? Sí. Ha trabajado en el sistema de protección de menores de California durante la última década. Su abogado argumenta que está
tanto profesional como emocionalmente, mejor equipada que usted para criar a Lía. Damián se desplomó en su silla. Después de todo el camino recorrido, después de cada pequeño avance con Lía, ahora aparecía un fantasma del pasado con el poder de arrebatársela. ¿Qué posibilidades tiene de ganar? Siendo sincero, señor, son considerables. Los tribunales de familia en México tienden a favorecer a las figuras maternas, especialmente si existe un lazo de sangre. Y su historial con Sofía no juega a nuestro favor. ¿Cuándo es la audiencia? En 3 semanas. Aquella noche, Damián se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. ¿Debía contarle a Lía lo que estaba sucediendo o debía intentar protegerla de la angustia hasta que todo se resolviera? Lía, con su radar emocional finamente sintonizado, notó de inmediato que algo andaba mal. Papá, ¿por qué estás tan callado? Solo estoy pensando en cosas del trabajo, mi amor. Son cosas malas, sentenció ella. No, malas no. Complicadas. Lía se acercó y se sentó en su regazo. Puedo ayudarte a pensar. No creo que puedas ayudarme con este problema en particular. ¿Es un problema sobre mí? La pregunta directa lo desarmó. ¿Por qué piensas eso? Porque cuando los adultos tienen problemas que son sobre mí, ponen esa misma cara que tienes tú ahora. Damián comprendió que Lía había desarrollado una sensibilidad casi sobrenatural para detectar la preocupación de los adultos en torno a su bienestar. Había pasado 5 años en un lugar donde su futuro era una interrogante constante. Lía, ¿tú eres feliz viviendo conmigo? Súper feliz. ¿Por qué lo preguntas? ¿Te gusta la vida que tenemos juntos? Me encanta nuestra vida juntos. Papá, me estás asustando. ¿Qué pasa? Damián tomó una decisión. Lía merecía la verdad. Mi amor, hay una señora que dice que ella debería cuidarte en vez de yo. Lía se puso muy seria. ¿Qué señora? Se llama Paula. Dice que era la hermana de tu mamá. Yo no conozco a ninguna Paula. Mi mamá nunca me habló de que tuviera una hermana. ¿Estás segura? Segurísima. Mi mamá me contaba muchas historias de cuando era pequeña, y siempre decía que era hija única. Decía que por eso me quería tanto a mí, porque yo era la única familia de verdad que tenía. Bueno, pues esta señora dice que es tu tía y que quiere que te vayas a vivir con ella. ¿Y tú quieres que me vaya? Por supuesto que no. Yo quiero que te quedes conmigo para siempre. Entonces, ¿por qué estás tan preocupado? Porque a veces, los adultos tienen que ir a un sitio que se llama tribunal, y allí un señor que se llama juez decide qué es lo mejor para los niños. Y esta señora le va a decir a ese juez que ella puede cuidarte mejor que yo. Lía se quedó en silencio, procesando la información. ¿Y, el juez puede obligarme a irme con ella aunque yo no quiera? Es una posibilidad. Eso no es justo. No, no lo es. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a luchar, mi amor. Vamos a demostrarle a todo el mundo que somos una familia de verdad y que tú eres feliz aquí conmigo. ¿Y si no ganamos? Vamos a ganar. Pero, ¿y si no? Damián la abrazó con una fuerza protectora. Si no ganamos, seguiré luchando hasta que ganemos. Porque tú eres mi hija y yo soy tu papá. Y nadie, nunca, va a cambiar eso. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. El abogado de Damián, el licenciado Montes, un hombre experimentado en litigios de custodia, no era especialmente optimista. El problema, señor Ferrer, es que la señora Herrera presenta un caso muy sólido sobre el papel, lazo sanguíneo, una profesión directamente relacionada con la protección infantil, y puede argumentar que usted tiene un historial documentado de abandono de sus responsabilidades parentales. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra posición? Necesitamos demostrar 3 cosas de manera irrefutable: que Lía es genuinamente feliz y está prosperando a su lado, que usted ha experimentado una transformación personal completa desde el abandono inicial, y que tiene un plan a largo plazo sólido y detallado para el bienestar de Lía. ¿Y cómo demostramos todo eso? Con testimonios.
El de la doctora Campos, el de los profesores. De Lía cuando la inscribamos en el colegio, el de Sor Elena del orfanato. Y lo más importante de todo, necesitaremos que la propia Lía testifique sobre sus deseos. ¿Lía tendrá que ir al tribunal? Es muy probable. Los jueces en estos casos quieren escuchar directamente a los menores, siempre que tengan la edad suficiente para expresar sus preferencias de forma coherente. Aquella noche, Damián le explicó a Lía que probablemente tendría que hablar con el juez. ¿Y qué le tengo que decir? Solamente la verdad, mi amor. Lo que sientes, lo que piensas y lo que quieres. ¿Y si me pongo muy nerviosa y no me salen las palabras? Si te pones nerviosa, respiras hondo y recuerdas que te quiero con locura, pase lo que pase. Una semana antes de la audiencia, Paula Herrera solicitó conocer a Lía. El juez ordenó una visita supervisada en un entorno neutral. Damián llevó a Lía a la oficina del trabajador social designado por el tribunal, sintiendo que estaba entregando a su hija en territorio enemigo. Paula resultó ser una mujer de unos 40 años, de cabello rubio y vestimenta profesional, con una sonrisa que parecía meticulosamente ensayada. Se acercó a Lía con esa familiaridad artificial que algunos adultos emplean con los niños. Hola, Lía. Soy Paula, la hermana de tu mamá. Lía se refugió instintivamente detrás de las piernas de Damián. Mi mamá no tenía hermanas. Claro que sí, cariño. Soy tu tía. Mira, te he traído fotos de tu mamá de cuando era pequeña. Paula sacó un álbum y se lo mostró. Efectivamente, había fotos de una niña que se parecía a Sofía, pero Lía las miró con escepticismo. Esas fotos podrían ser de cualquier niña. Lía, no seas maleducada, la reprendió Paula. Sé que todo esto es muy confuso, pero soy tu familia y he venido desde muy lejos para conocerte y para cuidarte. Yo no necesito que nadie me cuide. Ya me cuida mi papá. Tu papá es el hombre que abandonó a tu madre cuando más lo necesitaba. ¿Acaso no lo sabías? Damián sintió que todos sus músculos se tensaban. No creo que este sea el lugar ni el momento para discutir eso con una niña de 5 años. Tiene derecho a saber la verdad sobre el hombre que la está criando, replicó Paula. Lía miró a Damián y luego a Paula. Sí que lo sabía. Mi papá ya me lo contó. Me dijo que se asustó mucho y que tomó una decisión muy mala, pero que ahora está aquí y me quiere muchísimo. ¿Y no te parece horrible que te abandonara antes de nacer? Me parece horrible que mi mamá tuviera que estar solita. Pero me parece bien que mi papá admita que se equivocó y que ahora esté intentando arreglarlo. Damián sintió una oleada de orgullo por la madurez de su hija y una furia helada hacia Paula por someterla a ese interrogatorio. La visita se prolongó durante 1 hora, durante la cual Lía se mantuvo distante y observadora. No lloró ni gritó, pero tampoco estableció la más mínima conexión emocional con Paula. Al salir, Lía estaba extrañamente silenciosa. ¿Qué te ha parecido, Paula?, le preguntó Damián. No me gusta. ¿Por qué? Porque habla de mi mamá como si la conociera mucho, pero dice cosas de ella que no son verdad. Y porque me mira como si yo fuera un problema que hay que resolver, no como si fuera una persona. ¿Qué cosas dice que no son verdad? Dice que mi mamá era muy rebelde y desobediente de joven. Pero mi mamá me contó que ella siempre tuvo que ser muy responsable, porque su mamá, mi abuela, estaba muy enferma y ella tenía que cuidarla. Damián se dio cuenta de que las piezas no encajaban. ¿Sabes qué, mi amor? Creo que vamos a tener que investigar un poco más a fondo a esta señora. Esa misma noche, Damián contrató a un investigador privado para que averiguara hasta el último detalle de la vida de Paula Herrera. Lo que descubrieron lo cambió todo. Paula no era la hermana de Sofía. Era una prima lejana que apenas había tenido contacto con ella durante su infancia y ninguno en su vida adulta. Y lo que era más grave, había sido despedida de su trabajo en California por negligencia profesional y llevaba meses buscando una forma de regresar a México. Todo indica que vio la cobertura mediática de su caso y detectó una oportunidad, le explicó el investigador.
Tenemos pruebas de que contactó a varios bufetes de abogados antes de encontrar a uno que aceptara llevar el caso. Con esta nueva información, el licenciado Montes se mostró mucho más confiado. Esto lo cambia todo. No solo no es la hermana, sino que sus motivaciones para buscar la custodia son, como mínimo, cuestionables. 3 días antes de la audiencia, Lía le hizo una pregunta que Damián no esperaba. «Papá, ¿y si Paula gana? ¿Y si el juez dice que tengo que irme a vivir con ella?» «Eso no va a pasar, mi amor». «Pero, ¿y si pasa?» Damián se arrodilló frente a ella. «Lía, si por una razón terrible el juez tomara esa decisión, yo apelaría. Y volvería a apelar. Y seguiría luchando cada día hasta que volviéramos a estar juntos. Porque tú eres mi hija y yo soy tu papá. Y eso no lo va a cambiar nadie, nunca». «¿Me lo prometes?» «Te lo prometo con todo mi corazón». «Vale. Entonces no tengo miedo». Y Damián se dio cuenta de que él tampoco lo tenía. Porque tenían la verdad de su lado. Tenían el amor de su lado. Y tenían la determinación inquebrantable de luchar por su familia. El día de la audiencia amaneció con una llovizna persistente que parecía un reflejo de la ansiedad que atenazaba a Damián. Se había levantado a las 5, incapaz de dormir, repasando una y otra vez la estrategia con su abogado. Lía, en cambio, había dormido plácidamente y se despertó con su energía habitual. «¿Hoy es el día del juez?», preguntó mientras desayunaba. «Sí, mi amor». «¿Estás nerviosa?» «Un poquito. Pero también estoy emocionada». «¿Emocionada? ¿Por qué?» «Porque por fin voy a poder decirle a alguien muy importante que quiero quedarme contigo para siempre». Damián sonrió a pesar de los nervios. Su hija poseía un don para simplificar lo complejo que le devolvía la calma. Se vistieron con solemnidad. Damián llevaba su mejor traje, el que reservaba para las negociaciones más cruciales. Lía había elegido un vestido azul marino y se aferraba a su oso de peluche. «¿Puedo llevar a Osito?» «Claro que puedes». El juzgado de lo familiar era un edificio gris e imponente. A su llegada, varios reporteros los aguardaban, aunque el juez había prohibido el acceso de cámaras a la sala. Ricardo y el licenciado Montes los esperaban en la entrada. «¿Cómo se siente, señor Ferrer?» «Listo para la batalla». «¿Y tú, Lía?» «¿Preparada para hablar con el juez?» «Muy preparada», respondió ella con una seguridad que los dejó a todos boquiabiertos. Dentro del tribunal, Damián vio a Paula Herrera. Estaba sentada junto a su abogado, con una expresión de fingida solemnidad maternal que a Damián le revolvió el estómago. Al verla, Lía se apretó más contra él. «Esa es Paula», susurró. «Sí, esa es. Aquí se ve distinta». «¿Distinta cómo?» «Más falsa». El juez, el licenciado Salas, era un hombre mayor, de cabello canoso y gesto severo, pero con una mirada que denotaba inteligencia. Tenía fama de ser estricto, pero justo. «Buenos días», dijo, su voz resonando en la sala. «Estamos aquí para dirimir el asunto de la custodia de la menor Lía Isabela García Ferrer. Antes de proceder, quiero dejar algo muy claro, mi única y exclusiva preocupación es el bienestar superior de la niña. No me interesan los dramas familiares ni los sentimientos heridos. Solo me interesa lo que sea mejor para Lía». El abogado de Paula fue el primero en hablar. Era un hombre joven y agresivo. «Su señoría, nos encontramos aquí porque un hombre que abandonó a su suerte a una mujer embarazada, ahora pretende erigirse como un padre modelo. Damián Ferrer tuvo 5 años para buscar a su hija y no movió un solo dedo. Solo apareció en su vida cuando se convirtió en una oportunidad para lavar su imagen pública». «Eso no es verdad», murmuró Lía, pero Damián le puso una mano tranquilizadora en el hombro. El abogado continuó: «Mi clienta, Paula Herrera, es familia directa de Lía. Es una profesional del bienestar infantil con una década de experiencia. Puede ofrecerle a Lía un entorno estable, una figura materna indispensable y una vida alejada del circo mediático que rodea al señor Ferrer.
Cuando llegó el turno del licenciado Montes, se levantó con una calma deliberada. Su señoría, mi cliente no niega, ni nunca ha negado, el grave error que cometió hace 5 años. Pero las personas cambian. Las personas crecen y asumen las responsabilidades que en su momento eludieron. Durante los últimos 3 meses, Lía ha florecido bajo el cuidado de su padre. Ha recibido apoyo psicológico, una educación de calidad y, lo que es más importante, ha recibido un amor incondicional. Luego, el letrado comenzó a desmantelar metódicamente el caso de Paula, presentando las pruebas que su equipo había recopilado. Sin embargo, existen serias y fundadas dudas sobre las verdaderas motivaciones de la señora Herrera. Nuestras pesquisas revelan, su señoría, que ella no es la hermana de Sofía García, como aseveró bajo juramento, sino una prima lejana con la que no había mantenido contacto alguno durante casi 2 décadas. Adicionalmente, fue destituida de su cargo en California por negligencia profesional y, en la actualidad, enfrenta dificultades financieras de considerable magnitud. El rostro de Paula perdió todo su color, volviéndose una máscara pálida mientras comenzaba a susurrar con urgencia a su abogado. El juez arqueó las cejas. Señora Herrera, ¿es cierto que usted no es la hermana de la madre de la menor? Paula se puso en pie, su nerviosismo era palpable. Su señoría, soy familia. Familia cercana de Sofía. Los detalles específicos de nuestro parentesco no alteran el hecho fundamental de que puedo ofrecerle a Lía un hogar superior. Los detalles específicos incluyen mentir en documentos con validez legal, replicó el licenciado Montes con una calma gélida. Poseemos los certificados de nacimiento que demuestran de manera irrefutable que Sofía García era hija única. La atmósfera en la sala se cargó de una tensión casi eléctrica. A continuación, llegaron los testimonios. La doctora Campos subió al estrado para hablar sobre la evolución emocional de Lía desde que vivía con Damián. He sido testigo de una transformación verdaderamente notable en Lía, testificó. Cuando la evalué por primera vez, era una niña cautelosa, que había internalizado complejos mecanismos de supervivencia, típicos de menores que han pasado por procesos de institucionalización. Ahora, es una niña segura de sí misma, expresiva, que ha aprendido a establecer vínculos afectivos sanos y a confiar en su figura de apego principal. Sor Elena, la directora del orfanato, también ofreció su testimonio a favor de Damián. En mis 20 años al frente del hogar, he visto innumerables casos de adopción y reunificación familiar. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que el vínculo que une a Lía con su padre es genuino, profundo y sólido. Lía siempre habla de él con un amor y un orgullo que son imposibles de fingir. En todos los años que estuvo bajo nuestro cuidado, jamás mencionó la existencia de una tía llamada Paula. Cuando llegó el turno de que Paula testificara, su frágil narrativa comenzó a desmoronarse bajo el peso del escrutinio. Cuando fue la última vez que mantuvo una conversación con Sofía García, le inquirió el licenciado Montes durante el contrainterrogatorio. Bueno. Habíamos perdido el contacto hace un tiempo, balbuceó ella. ¿Podría ser más precisa? ¿Cuándo exactamente? Hace varios años. ¿5 años? 10. 15. Quizás 15 años, sí. De modo que usted no tuvo conocimiento de que Sofía había tenido una hija hasta que el caso del señor Ferrer saltó a los medios de comunicación. Eso es correcto, pero... ¿Y en ningún momento durante esos 15 años intentó usted contactar a su familia cercana? Estaba muy volcada en mi carrera. Una carrera de la que fue despedida por negligencia profesional, ¿correcto? El abogado de Paula protestó la pregunta, pero el daño ya era irreparable. Finalmente, llegó el momento que Damián había temido y anhelado a partes iguales, el testimonio de Lía. El juez la llamó con una voz sorprendentemente gentil. Lía, ¿te importaría acercarte un momento? Lía se levantó, abrazando a Osito con más fuerza, y caminó hacia el estrado con una dignidad en miniatura que silenció la sala. Hola, Lía, le dijo el juez con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, no has hecho nada malo. Solo quiero hacerte unas preguntas para entender un poco mejor cómo te sientes.
Está bien, respondió Lía, su voz clara y firme. ¿Te gusta vivir con tu papá? Me encanta vivir con mi papá. ¿Y por qué te gusta tanto? Porque con él me siento segura. ¿Y por qué me deja ser yo misma? Y porque me lee cuentos todas las noches y me canta canciones, aunque canta un poquito mal. Una sonrisa cómplice recorrió la sala. ¿Y tu papá, te trata bien? Súper bien. Me compró una cama que parece un castillo, me deja ayudarle en su oficina y siempre me abraza muy fuerte cuando tengo pesadillas. Lía, ¿sabes por qué estamos todos aquí hoy? Sí. Porque Paula dice que yo debería vivir con ella en vez de con mi papá. ¿Y tú qué piensas sobre eso? Lía guardó silencio por un instante, organizando sus pensamientos con una seriedad impropia de su edad. Pienso que Paula no me conoce de verdad. Dice que conocía a mi mamá, pero mi mamá me contaba muchas cosas de su vida y nunca me habló de Paula. Y cuando estuve con ella, no me hizo sentir como me hace sentir mi papá. ¿Y cómo te hace sentir tu papá? Me hace sentir que me quieren mucho. Me hace sentir que soy importante. Me hace sentir que por fin pertenezco a un lugar. ¿Y Paula no te hace sentir así? Paula me hace sentir como si yo fuera uno de sus proyectos del trabajo. El juez asintió lentamente. ¿Hay algo más que te gustaría decirme? Lía dirigió su mirada a Damián, luego a Paula, y finalmente la fijó de nuevo en el juez. Sí. Quiero decir que mi papá se equivocó mucho cuando mi mamá estaba embarazada. Él mismo me lo contó, y dice que lo siente con todo su corazón. Pero las personas pueden aprender de los errores que cometen. Mi papá aprendió, y ahora es el mejor papá del mundo. A lo mejor no es perfecto, pero es el mejor para mí. ¿Y cómo sabes que es el mejor para ti? Porque cuando estoy con él, no tengo miedo de nada. Porque puedo hablar de mi mamá sin que él se ponga raro. Porque me deja ser una niña, pero también me escucha como si mis opiniones fueran importantes. Y porque cuando me abraza, siento que por fin estoy en casa. Damián sintió una oleada de emoción tan abrumadora que las lágrimas nublaron su visión. Su hija, con la sabiduría de sus 5 años, había articulado todo lo que él sentía pero no había sabido cómo expresar. ¿Y si yo te dijera que tienes que ir a vivir con Paula, qué harías? Le diría que respeto su decisión, señor juez, pero que estaría muy triste. Y le pediría por favor que lo pensara otra vez, porque mi papá y yo ya somos una familia de verdad. ¿Y cómo sabes que sois una familia de verdad? Porque nos cuidamos el uno al otro. Porque cuando uno de los dos está triste, el otro intenta ayudarle. Porque nos reímos juntos, y a veces lloramos juntos, y soñamos juntos. Eso es lo que hacen las familias de verdad. El juez sonrió abiertamente por primera vez. Gracias, Lía. Has sido muy valiente y muy honesta. Lía bajó del estrado y corrió a los brazos de Damián, quien la estrechó con toda la fuerza de su ser. El juez decretó un receso de 30 minutos para deliberar. Fueron los 1800 segundos más largos y agónicos de la vida de Damián. Cuando regresaron a la sala, el juez ya tenía su veredicto. Este ha sido uno de los casos más diáfanos que he tenido el privilegio de presidir en mi carrera, comenzó. Por un lado, tenemos a un padre biológico que, si bien cometió un error inexcusable en el pasado, ha demostrado con creces un cambio genuino y un compromiso inquebrantable con el bienestar de su hija. Por otro lado, tenemos a una demandante que no solo ha sido deshonesta sobre su relación con la familia, sino cuyas motivaciones para solicitar esta custodia son, como mínimo, cuestionables. Paula parecía encogerse en su asiento. Pero más importante que cualquier otra consideración legal, continuó el juez, tenemos el testimonio de una niña de una madurez extraordinaria, que ha expresado con una claridad meridiana sus deseos y sentimientos. Lía no solo desea vivir con su padre, sino que ha articulado razones emocionales y profundamente sólidas para justificar esa preferencia. Damián sentía los latidos de su corazón retumbando en sus oídos, seguro de que toda la sala podía escucharlos.
Por lo tanto, sentenció el juez, su voz firme e inapelable, se otorga la custodia legal y permanente de la menor Lía Isabela García Ferrer a su padre biológico, Damián Ferrer. Adicionalmente, ordeno que se abra una investigación sobre la señora Herrera por un posible delito de perjurio al falsificar información en documentos legales. La sala se llenó de murmullos. Paula se levantó bruscamente y salió del tribunal seguida por su abogado, la viva imagen de la derrota. Lía saltó del regazo de su padre y lo abrazó por el cuello. «Ganamos, papá. Ganamos. Sí, mi amor. Ganamos». Pero al salir del juzgado y enfrentarse al enjambre de reporteros, Damián comprendió que la verdadera victoria no había sido legal. La verdadera victoria había ocurrido en esa sala, en el instante en que Lía, con sus propias palabras, había definido lo que significaba para ellos ser una familia. «Señor Ferrer», gritó un periodista, «¿cómo se siente tras la decisión del juez?». Damián se detuvo, con Lía en brazos, y miró directamente a la cámara más cercana. «Me siento agradecido. Agradecido por tener una segunda oportunidad para ser el padre que mi hija siempre mereció. Agradecido de que la justicia haya prevalecido. Y, por encima de todo, agradecido de tener una hija que me enseña cada día el verdadero significado del amor incondicional». ¿Qué les diría a aquellos que insinúan que un millonario puede comprar la justicia? Les diría que la justicia no se compra. Se gana con la verdad, con el amor y con el compromiso de hacer lo correcto. No fue mi dinero lo que ganó este caso. Fue el amor de mi hija por mí, y el mío por ella. ¿Y cuáles son sus planes para el futuro? Planes muy sencillos, dijo, estrechando a Lía con más fuerza. Ser el mejor papá que pueda ser. Cada día. Por el resto de mi vida. Aquella noche, tras celebrar la victoria en su restaurante favorito, Lía le hizo una pregunta inesperada. «Papá, ¿tú crees que Paula quería hacernos daño?» «¿Por qué lo preguntas, mi amor?» «Porque cuando yo estaba hablando, ella me miraba con una cara muy enfadada, como si le molestara que fuéramos felices». Damián meditó la respuesta. «Creo que Paula es una persona que lo está pasando muy mal y que pensó, equivocadamente, que alejarte de mi lado podría solucionar sus propios problemas». «¿Sientes pena por ella?» «Un poco, sí. Pero mi principal trabajo es protegerte a ti, no solucionar los problemas de los demás». «¿Y si intenta separarnos otra vez?» «No podrá, mi vida. Ahora tenemos una orden de un juez que dice que tu lugar es conmigo. Y yo voy a proteger esa orden con mi propia vida». Lía sonrió, satisfecha, y se acurrucó contra él en el sofá. «¿Sabes una cosa?» «¿Qué?» «Hoy, cuando estaba hablando con el juez, me acordé de algo que siempre me decía mi mamá». «¿Qué te decía?» «Me decía que el amor de verdad siempre gana al final. Y que cuando encuentras a tu familia de verdad, nadie te la puede quitar». «Tu mamá era muy sabia». «Sí, lo era. Y tenía razón. Porque tú eres mi familia de verdad, y nadie ha podido separarnos». Damián abrazó a su hija, sabiendo que era cierto. Habían enfrentado la peor amenaza imaginable y habían emergido más unidos, más fuertes. Eran una familia. Una familia real, forjada en la adversidad y templada por el amor. Un año después de aquella audiencia que había redefinido sus vidas, Damián se despertó en una mañana de sábado con una sensación que no había experimentado en años, una paz absoluta. No había llamadas urgentes de la oficina, ni crisis que sofocar, ni incertidumbre sobre el futuro. Solo el suave murmullo de Lía cantando en su habitación mientras se vestía. Se levantó y caminó por el pasillo. La encontró frente al espejo, luchando por hacerse una trenza. «¿Necesitas ayuda con eso, princesa?» «Sí, por favor. Hoy quiero estar muy guapa». Damián se sentó tras ella y comenzó a trenzar su cabello sedoso, una de las muchas habilidades paternales que había tenido que dominar en el último año. ¿Y por qué el empeño en estar especialmente guapa hoy? Porque es un día especial. Ah, sí. ¿Por qué? Porque hoy hace exactamente un año que nos conocimos en el orfanato.
Damián se detuvo un instante. Lía tenía razón. Un año atrás, había entrado en aquel edificio con la intención de hacer un donativo para su imagen pública y había salido con una hija. Su vida se había reiniciado en un solo día. ¿Te acuerdas de ese día?, le preguntó. Me acuerdo de todo. Me acuerdo de que tenía mucho miedo de que no fueras de verdad. Y me acuerdo de que cuando te vi, sentí algo aquí, dijo, llevándose la mano al corazón, como si llevara toda mi vida esperándote. ¿Y cómo te sientes ahora, un año después? Feliz. Muy, muy feliz. Tras el desayuno, Damián le anunció a Lía que tenía una sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? Una muy especial, para celebrar nuestro primer aniversario. Primero fueron al cementerio donde descansaba Sofía. Llevaban un ramo de flores blancas que Lía había elegido. Al llegar frente a la lápida, la niña permaneció en silencio unos minutos. Hola, mamá, dijo al fin. Te he traído a papá para que lo conozcas. Damián sintió un nudo en la garganta. Se aclaró la voz. Sofía, dijo, sintiéndose extraño al hablarle a la piedra. Sé que nunca podré disculparme en persona por haberte fallado, pero quiero que sepas que cada día intento honrar tu memoria siendo el mejor padre que puedo ser para nuestra hija. Lía le tomó la mano. Mi mamá te perdona, papá. Me lo dijo en un sueño. Me dijo que estaba muy orgullosa de ti y muy feliz de que por fin seamos una familia. Después, se dirigieron a la cuna de Los Ángeles. Lía insistía en visitar a sus amigos con regularidad y Damián se había convertido en el principal benefactor de la institución. Al llegar, los niños los recibieron con gritos de alegría. Damián los reunió en el salón principal, el mismo lugar donde su vida había dado un vuelco. Niños, comenzó, hace un año, vine aquí y encontré a mi hija. Pero también encontré una familia extendida, llena de niños increíbles que merecen todas las oportunidades del mundo. Por eso, he comprado el terreno contiguo al orfanato. Y vamos a construir una escuela nueva. Una escuela solo para ustedes, con laboratorios de ciencias, salas de informática, una biblioteca y las mejores canchas deportivas. El salón estalló en un clamor de júbilo. Sor Elena lo miraba con lágrimas en los ojos. Damián, esto es una bendición. Lía lo abrazó por la cintura. Estoy muy orgullosa de ti, papá. Porque has entendido que tener una familia no es solo cuidar de una persona, es cuidar de toda la gente a la que quieres. Esa noche, en su pequeño café favorito, Lía le hizo una pregunta seria. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haberme encontrado? La pregunta lo sorprendió. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque tu vida era más fácil antes. No tenías que preocuparte por nadie. Damián tomó sus manitas entre las suyas. Lía, escúchame bien. Antes de ti, yo no tenía una vida, tenía una rutina. Tenía dinero, tenía éxito, pero no tenía vida. La diferencia es que ahora tengo una razón para levantarme cada mañana. Tengo a alguien que me necesita, que me quiere y que me inspira a ser mejor. Tengo a alguien con quien compartir lo bueno y lo malo. ¿Como este momento?, preguntó ella. Exacto. Como este momento. Más tarde, mientras la empujaba en un columpio del parque, Lía volvió a sorprenderlo. Papá, ¿crees que algún día tendré hermanos? La idea lo dejó pensativo. ¿Te gustaría? Sí, pero no cualquier hermano. Me gustaría que adoptáramos a un niño del orfanato, como Miguel, que ya es mayor y a veces piensa que nadie lo va a querer. Esa noche, Damián escribió una carta que nunca enviaría. Querida Sofía, comenzó. Nuestra hija es todo lo que tú eras, inteligente, bondadosa, fuerte. Y es mucho más. Me ha enseñado que el amor no se divide, se multiplica. Lamento profundamente el tiempo perdido, pero estoy aquí ahora, y estaré aquí para siempre. Vamos a estar bien. Vamos a honrar tu memoria siendo la familia que siempre debiste tener. Al día siguiente, el penthouse se llenó con las risas de Miguel y otros 2 amigos del orfanato.
Mientras los observaba jugar, Damián sintió una plenitud que nunca había conocido. Más tarde, Lía se le acercó con solemnidad. Papá, he tomado una decisión. Quiero cambiarme el nombre. El corazón de Damián dio un vuelco. ¿No te gusta tu nombre? Me encanta. Pero quiero que mi apellido sea como el tuyo por completo. Quiero llamarme Lía Isabela Ferrer García. Quiero que tu apellido vaya primero, para que todo el mundo sepa que soy tu hija y que pertenezco contigo. Una semana después, salían del registro civil con el nuevo certificado. ¿Cómo se siente, señorita Ferrer?, bromeó Damián. Se siente perfecto, señor Ferrer, respondió ella con una sonrisa radiante. Aquella noche, mientras la arropaba, Lía suspiró contenta. Papá, creo que este ha sido el mejor año de mi vida. Pero creo que el que viene será todavía mejor. ¿Por qué estás tan segura? Porque ahora ya no tenemos que conocernos. Ya nos conocemos. Ahora solo tenemos que seguir siendo una familia y querernos más cada día. Damián la abrazó, sabiendo que tenía razón. El primer año había sido para sanar y construir. Lo que viniera después sería para crecer y soñar juntos. Había encontrado no solo a una hija, sino un propósito. Había encontrado el amor verdadero, ese que es incondicional, inquebrantable y eterno.